Buenas tardes a todos. Vamos a ver probablemente el último de los videos de uniones soldadas. Lo denominé parte D, donde nos han quedado por evaluar cómo diseñar uniones en las cuales aparecen momentos aplicados en el mismo plano de vinculación de un elemento con otro, y por ende surgen esfuerzos de corte derivados de las fuerzas aplicadas y aparte de los momentos torsores. En las clases que ya vimos, si observamos la unión de la viga de la foto con el ala de la columna, vemos que se realiza a través de un casquillo que está abulonado al ala de la columna, y el casquillo es un hierro en ángulo de alas iguales soldado al alma de la viga. Ya hemos estudiado cómo diseñar la unión abulonada con esa configuración en las clases previas, y ahora vamos a analizar cómo diseñar la unión soldada del casquillo con el alma de la viga. En este caso va a haber fuerzas gravitatorias según la convención de ejes que hemos tomado, P sub I, y momentos en el mismo plano por excentricidades entre el punto de aplicación de la carga y el baricentro de la unión soldada, que llamamos MZ. Ambas solicitaciones generan esfuerzos de corte sobre los cordones de soldadura. Habrá que hallar el esfuerzo de corte resultante de la sumatoria de las cargas, que pueden ser, en el caso más genérico, PX, PY y MZ, y verificar luego que esa tensión sea menor a la máxima factible según el reglamento con el que estemos trabajando. Operativamente lo vamos a desarrollar al método en unos minutos más. Bueno, como hemos ya mencionado, vamos a repetir las hipótesis de cálculo de las uniones soldadas que nos permiten abordar el problema de una forma más simple, ¿sí? Dado la complejidad, si quisiéramos ser más estrictos, que tiene. Los elementos de placa de conexión los consideramos rígidos y sus deformaciones asociadas, por tanto, bajo las cargas despreciables. Solo se consideran las solicitaciones generadas por las cargas. Por lo tanto, las concentraciones de esfuerzos que se producen cerca de la aplicación de cargas o en cercanías de agujeros que hayamos realizado en las piezas, las vamos a despreciar, y las tensiones residuales también las vamos a despreciar. El comportamiento de la soldadura lo vamos a considerar linealmente elástico. Esta es otra hipótesis que sabemos que solo es una aproximación. Se supone que las fuerzas aplicadas generan tensiones distribuidas uniformemente sobre el área de las soldaduras. Entonces, este sería el paquete de hipótesis con el cual nos vamos a manejar para el diseño. En este dibujo lo que podemos observar es el esquema de la unión de una viga articulada con una columna. La articulación se genera a través de la unión de un casquillo que vincula el alma de la viga con el ala de la columna. El procedimiento que vamos a ver es la definición del cordón de soldadura, que está graficado en el dibujo C, que vincula el casquillo con el alma de la viga. Entonces, por ejemplo, veíamos en la foto del dibujo anterior, de la unión del casquillo al alma de la viga, estaríamos transmitiendo una fuerza en el plano de la unión con una cierta excentricidad, lo cual genera sobre el cordón de soldadura de la chapa que se vincula con el otro elemento. Si, por ejemplo, tuviésemos tres cordones de soldadura, L1, L2 y L3, generaría, en cualquier punto que estudiemos como el A, tensiones generadas por las fuerzas aplicadas en forma directa, en este caso según el eje Y, tensiones de corte, y a su vez tensiones derivadas de la excentricidad de la carga respecto del baricentro de la unión soldada G. ¿Sí? En este caso la carga la definimos como F1, normalmente la definimos como carga P, y la excentricidad
es epsilon x, por lo tanto hay un momento mz o mt que estaría dado por fu por ex, que va a generar, como vamos a estudiarlo, tensiones adicionales de corte derivadas de ese momento torsor. Bueno, vamos a estudiar analíticamente el caso. Entonces tenemos una chapa vinculada, como vimos, mediante cordones de soldadura laterales, horizontales y verticales, al ala de una columna, por ejemplo, y sobre esa chapa, sobre esa cartela, se aplica una carga que tiene una inclinación genérica P y que pasa a una cierta distancia E del baricentro de la unión soldada. ¿Sí? El cordón de soldadura constituye un cordón horizontal que va entre B y A, otro cordón horizontal inferior entre E y F y un cordón vertical entre B y C. Entonces, este sistema de fuerzas se puede representar por una carga aplicada en el baricentro, según el eje Y, según el eje X, P sub I y P sub X, y un momento torsor aplicado en el baricentro, MT. Las componentes abajo se ven en el dibujo, las tensiones que estarían originadas por el sistema de cargas. F sub XD sería la tensión unitaria en el cordón derivado de la carga PX. F sub D sería la tensión en el cordón de soldadura derivada de la carga aplicada P sub I. Y en el dibujo inferior de la derecha observamos la tensión F sub TI sobre ese elemento diferencial del cordón que estamos estudiando, que tiene una distancia normal al baricentro G R sub I. Esa tensión FTI por el brazo de palanca RI equilibra un diferencial de momento torsor aplicado. Entonces vamos a estudiar cómo definimos cada una de esas fuerzas y cómo hallamos la componente de la fuerza resultante para verificar luego el cordón. Con respecto a las fuerzas según Y y según X, una de las hipótesis que planteamos anteriormente era que la tensión que generaban esas fuerzas se podía considerar como distribuida uniformemente sobre toda la longitud del cordón. Entonces, derivado de la fuerza Px, va a surgir una tensión uniforme a lo largo de todo el cordón, desde B a A, entre B y C y entre E y F, igual a Px sobre A. Y derivada de la fuerza I, va a surgir una tensión F sub ID igual a Pi sobre A. Si lo expresamos en función de las longitudes de cada uno de los cordones, o de la totalidad sería de los cordones de soldadura, A lo podemos expresar como la longitud total del cordón por T sub B, que será el espesor efectivo de la garganta del cordón de soldadura, ¿sí? T sub B. Entonces, por un lado tenemos las tensiones generadas en el cordón de soldadura por las componentes de las fuerzas aplicadas, según X y según Y nos falta adicionar a este sistema de vectores las originadas por el momento torsor. Acá podemos observar a la izquierda el esquema del cordón de soldadura que estamos diseñando, que tiene una componente, un brazo horizontal superior, un brazo horizontal inferior y una componente vertical, con un esquema tipo C. Si ahora queremos evaluar las tensiones solo derivadas del momento torsor aplicado, tomando un elemento diferencial y genérico en un punto como el del dibujo, se va a generar por efecto de ese momento torsor aplicado sobre ese elemento diferencial una fuerza F sub TI, que va a trabajar con un brazo de palanca R sub I, que es la distancia ortogonal al baricentro de la unión soldada G. Podemos relacionar las tensiones y sus distancias al baricentro de un punto genérico I con un punto genérico N cualquiera. En la ecuación 1 hacemos eso. FTI es a RI como FT asterisco es a R asterisco.
De la ecuación 1 podemos despejar, porque así nos va a convenir, FTI en función de las demás variables. FTI va a ser igual a FT asterisco sobre R asterisco por RI. Ahora visualicemos nuevamente la ecuación del momento torsor. La ecuación del momento torsor es la integral a lo largo del área de la tensión FTI por R por diferencial de área. Si reemplazamos la expresión de FTI despejada de la ecuación 1, nos va a quedar igual a que MT es igual a FT asterisco sobre R asterisco, que sale fuera de la integral, por integral a lo largo del área de R cuadrado de A. Esa integral no es ni más ni menos que el momento de inercia polar del área de soldadura. O sea que MT es igual a F asterisco T sobre R asterisco por IP. Por lo tanto, el esfuerzo cortante en el elemento de referencia para el momento torsor sería, como vimos, Ft asterisco igual a Mt por R asterisco sobre IP. Fijémonos en el dibujo que tenemos a la izquierda. Lo que hemos hecho es descomponer F asterisco T según las componentes correspondientes de los ejes cartesianos F asterisco XT y F asterisco IT. ¿En función de qué? En función de que es más sencillo, más práctico sumar tensiones según los ejes cartesianos derivadas de las cargas exteriores Px y Pi con Mt que trabajar con estas coordenadas. Entonces, haciendo uso de las propiedades de los triángulos semejantes, podemos relacionar las variables y asterisco con R asterisco y X asterisco con R asterisco con el triángulo que tenemos de tensiones F asterisco T con FI asterisco T y FX asterisco T. Son los dos triángulos que observamos. Planteamos entonces las relaciones que I asterisco es a R como FXT es a FT y que X es a R como FIT es a FT. No digo asterisco para no cansarlos. Entonces, podemos despejar de ambas. Por ejemplo, de la primera, Fxt en función de Ft, y de la segunda expresión lo mismo, Fit en función de Ft. Entonces, Fxt es igual a I sobre R por F asterisco T. En esa expresión podemos reemplazar por la expresión de F asterisco T es Mt por R asterisco sobre IP. Y llegamos entonces a expresar a Fxt como I sobre R por Mt por R sobre IP. O lo que es lo mismo, simplificando, Fxt es Mt por I sobre IP. F asterisco xt, ¿qué sería? Sería la componente sobre ese elemento diferencial que estamos estudiando de esfuerzo de corte que aparece derivado solo de la actuación del momento torsor. Y F asterisco IT es la misma situación, pero es la componente según el eje Y. Entonces, luego podremos pasar a sumar tensiones derivadas de las fuerzas exteriores Px y Pi más el momento Mt según los ejes X e Y y obtener la tensión resultante con la cual verificaremos el punto más favorable del cordón. Entonces, observamos qué es lo que estamos expresando acá, pero no son tensiones sino fuerzas. Omega XD sería la fuerza generada en ese diferencial de elemento del cordón generado por la carga Px exterior. Y omega asterisco T sería la fuerza generada en ese elemento diferencial por la componente del momento torsor según X. Lo mismo pasa en el eje Y y podremos componer vectorialmente la fuerza resultante sobre ese elemento diferencial. Con respecto a la tensión resultante sobre ese elemento de F asterisco, va a ser igual a la suma vectorial, raíz cuadrada de Fxd más Fxt asterisco al cuadrado más Fid más Fit asterisco al cuadrado.
F de XD, ya sabemos, se debe a la fuerza actuante según X, en el caso de que la misma exista. Y F y D se debe a la fuerza actuante según el eje Y, en el caso que la misma exista. Ubicaremos el punto del baricentro G de la unión soldada y después determinaremos el punto del cordón que tenga la tensión máxima, o sea, el punto más desfavorable, y con ello verificar que esa tensión generada por las cargas mayoradas no sea superior a la máxima que puede tomar ese cordón. Dado que es una tensión de corte, la verificamos según los conceptos que ya vimos para soldaduras de corte en las clases previas. Vamos a desarrollar en los últimos minutos de esta clase corta, a repasar conceptos de cómo evaluar el baricentro G y los momentos de inercia X y el momento de inercia polar. Recordando conceptos de cómo realizábamos el cálculo, si nosotros tenemos una soldadura de garganta, el área, el lado lo llamábamos D, y la sección resistente era la sección que está ubicada a 45 grados respecto de ese triángulo inscripto, ¿sí? El espesor normal de garganta, para obtener el espesor de cálculo. Con respecto a los valores de D, el reglamento establecía que para chapas a vincular menores que 6 milímetros podía ser igual al espesor de la chapa menor, y para chapas a vincular mayores a 6 milímetros tenía que ser, por una cuestión de control de soldadura, el máximo valor de D igual al espesor de la chapa menos 2 milímetros. La expresión de la resistencia de diseño por unidad de longitud que daba el reglamento era el factor de R de 1, era el factor de reducción por FW, que es la tensión de rotura o nominal de la soldadura del cordón, por AW, que es la sección. Entonces el factor de reducción phi era 0,6, la resistencia FW del cordón de soldadura se tomaba como 0,6 de F sub B XX. Esos símbolos, como ustedes recordarán, tenían que ver con la calidad del acero del electrodo, ¿sí? Y la posición también, que era factible utilizar el mismo para soldar. Y 0,77 de D es porque es el triángulo script, la sección que corta al triángulo inscripto, ¿sí? Por 1 porque la resistencia por unidad de longitud. Bueno, arriba observamos la expresión de diseño que mencionamos recién. Abajo, extraído de la tabla correspondiente del reglamento 301 en el capítulo de uniones, la resistencia de soldaduras de filete. La resistencia de diseño unitaria de un filete de 1 centímetro de lado, entonces sería F de 1 igual al factor de reducción 0,6 por la resistencia que se adopta para el electrodo, 0,6 de F sub XX, por el lado, 0,77 por 1, que es la longitud. La tensión resultante máxima obtenida por las fuerzas exteriores aplicadas es Fres, que en el caso particular que solamente haya carga según uno de los ejes, supongamos el eje Y, va a ser la raíz cuadrada de Fb más Ftb al cuadrado más Fth al cuadrado. Los subíndices T tienen que ver con el momento torsor y los B con cargas aplicadas. Entonces, conociendo la tensión máxima originada por las fuerzas exteriores, Fres, y conociendo la resistencia unitaria del cordón, el lado necesario del filete, D necesario, será el cociente de F máximo o Fres sobre F de 1. Entonces podemos plantear un espesor y si no cumpliese, no verificara la expresión, tendríamos que redimensionar, incrementando las dimensiones del espesor en la medida que sea factible ello en función de los espesores de las chapas a unir,
o extendiendo las longitudes de los cordones de soldadura. Como complemento de lo visto, acá lo único que estamos haciendo es recordando algunos conceptos que ustedes ya conocen. Tenemos una placa en azul unida mediante cordones de soldadura horizontales y verticales con el sistema de coordenadas XY. Los cordones estarían representados por ese dibujo rectangular en marrón, con todas las medidas, ¿sí? Donde solamente hay aplicada una carga P sub I según el eje Y, pero que tiene una excentricidad respecto al borde del ala de la columna de 10 centímetros y una excentricidad mayor respecto del baricentro de la unión soldada. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, sin definir el espesor del cordón, planteando que el cordón tiene un espesor de garganta genérico T, planteamos que el área total del cordón de soldadura va a ser la sumatoria de las longitudes L sub I, L1, L2 y L3 por T, ¿sí? Que están definidas geométricamente. Luego podemos definir la posición XG del baricentro de la unión soldada como la sumatoria de las áreas correspondientes a sub I por X dividido la sumatoria de A. Con lo cual determinamos la posición de XG, que es a 5 centímetros del borde de la chapa. Las solicitaciones externas es un momento MZ, PI por su excentricidad correspondiente, que es 200 milímetros o 20 centímetros, y una carga aplicada P igual a PI. Entonces, tenemos que determinar el momento de inercia de la unión soldada I sub I, aplicando Steiner, sería igual a la sumatoria de los I0I de cada uno de los elementos más la sumatoria de las áreas A sub I por XY cuadrado. Todo lo expresamos en función del espesor de garganta T, que todavía no definimos. Lo mismo hacemos con el momento de inercia I sub X, igual a la sumatoria de momentos de inercia propio de cada uno de los elementos I0X más la sumatoria de las áreas por las ordenadas del baricentro de cada área al punto G, I cuadrado. Estos son conceptos que ustedes han visto en estabilidad o en resistencia a materiales. Luego determinamos el momento de inercia IZ o el momento de inercia polar, que es igual a IX más I sub I, nuevamente en función de una constante por el espesor T genérico. Ahora graficamos solo el cordón de soldadura y visualizamos el punto que probablemente uno de los puntos más críticos, el punto A del cordón. Entonces sobre ese punto A va a haber aplicadas fuerzas de corte que tienen que ver con las cargas aplicadas. F'I sería la tensión en el cordón derivada de la carga según I, P sub I sobre A. La fuerza F'X es nula porque no hay carga según el eje X, y las otras dos fuerzas que aparecen son las F segunda X y F segunda Y, que son las componentes que con sus respectivos brazos de palanca respecto de G tienden a equilibrar el momento de MZ. F segunda X es MZ sobre IZ por I, la distancia I del punto A al baricentro, y F segunda I es MZ sobre IZ por X, la correspondiente distancia X del punto G al punto A. Entonces la tensión resultante que tenemos que chequear, FR, va a ser la raíz cuadrada de F sub X al cuadrado más F sub I cuadrado, donde la FI va a ser la suma de F'I más F segunda I. Bueno, como comentario final de la clase que estamos presenciando, hay casos en los cuales apoyamos la viga sobre un hierro ángulo de alas iguales, como los que venimos trabajando, soldado al ala de la columna. Si no hemos colocado rigidizadores a ese perfil, el perfil de por sí es muy deformable, ¿sí? Entonces, bajo la carga aplicada que supone concentrada la reacción de la viga,
el perfil sin duda va a sufrir un giro, que puede ser despreciable o no. En el dibujo inferior de la izquierda visualizamos la reacción de la viga previo a la deformación del perfil en la parte A, y en el aledaño, en la parte C, vemos cómo se ha desplazado de ese punto de aplicación de la carga en función de la deformación del mismo. Esto tiene dos implicancias. Una respecto de que es fundamental es cuando verificamos a flexión el perfil de alas iguales, tema que todavía no hemos visto flexión, o sea, solamente se los comento. La distancia o la excentricidad de la reacción con respecto a la cara del cordón soldado E se incrementa con respecto a lo previsto, y por lo tanto el momento también se incrementa. Entonces hay que ser conservadores con la evaluación de esa excentricidad. Y por otro lado hay que ver las condiciones de servicio de la viga, si ese giro es importante, puede generar deflexiones mayores a las previstas en la misma. ¿Sí? Tema que también lo veremos en flexión. Que se incremente el momento sobre el perfil sí tiene que ver con algo que estamos viendo en estos temas, que la vinculación del perfil, del cordón de soldadura del perfil con el ala de la columna, tiene que tomar el momento de transmitir. Y si ese momento se incrementa porque se incrementa la excentricidad, entonces habrá que chequear adecuadamente los cordones de soldadura ya realizados. Bueno, con esto terminamos. El tema era muy breve. No olviden consultar la bibliografía. El libro de Scalzi y Bressler, Diseño de estructuras de acero, es un libro muy interesante, trata muy bien el tema. También el libro de Segui, Diseño de estructuras de acero. También el libro de Vinacota. Todos son libros que pueden aportar a ampliar estos conceptos.